Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el equipo número 1 conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson estaremos abordando un tema sumamente importante, como lo es la empresa familiar en la legislación venezolana. Hablaremos sobre sociedades mercantiles, distinción entre sociedad y empresa, características, elementos e importancia, así como también normas del Código de Comercio que resultan idóneas para la defensa de este tipo de empresas. De esta manera, iniciamos. A modo de introducción, en nuestra legislación podemos encontrar normas que creativamente aplicadas nos ayudan a organizar a la empresa familiar y muy especialmente a planear el proceso de sucesión en la familia y en la empresa con el objetivo de conseguir la trascendencia del legado empresarial familiar, lo cual resulta muy importante no solo para los miembros de la familia, sino para la sociedad y la economía entera. Así vemos que conceptos como el protocolo familiar y los órganos de gobierno familiar encuentran importante sustento legal en la legislación venezolana ordinaria. Por otro lado, consideramos que todavía existen muchas ideas de orden legal que podrían implementarse con el objetivo de favorecer la supervivencia de este importantísimo vehículo económico que motoriza la economía venezolana y mundial, como lo es la empresa familiar. Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre empresa y sociedad mercantil, tenemos que para Antonio Brunetti la empresa es la organización del trabajo y de los factores de la producción, mediante la cual se desarrolla la actividad profesional del empresario, que se diferencia de la sociedad mercantil en que esta última es el conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa. El concepto de la sociedad entonces atiende un fin técnico propio y el concepto de empresa un fin político. Para César Vivante, la empresa es un organismo económico que bajo su propio riesgo recoge y pone en actuación sistemáticamente los elementos necesarios para obtener un producto destinado al cambio. Joaquín Garrigues define la empresa como la organización de los factores de la producción con el fin de obtener una ganancia ilimitada. El artículo 1649 del Código Civil expresa que el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir, cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. En este mismo orden de ideas y en el ámbito mercantil, el artículo 200 del Código de Comercio señala que las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil y cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por la disposición del Código de Comercio y el Código Civil. Y en el párrafo único establece que el Estado, por medio de los organismos administrativos competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Sobre la distinción entre sociedad y empresa, el profesor Alfredo Morles Hernández señala que las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios se cumplen en las sociedades contemporáneas, principalmente a través de organizaciones más o menos complejas denominadas empresas. Las empresas, para poder funcionar adecuadamente, adoptan formas societarias, es decir, se cobijan bajo alguna de las figuras propias por el derecho positivo para la organización de los entes colectivos. La sociedad, en este caso, se identifica con el empresario, o sea, con el titular de la empresa, lo cual quiere decir que la relación existente entre la sociedad y la empresa es una relación de sujeto a objeto. Las empresas familiares se caracterizan porque han sido fundadas por una familia, está gobernado, dirigida por una familia, es propiedad de una familia con vocación de continuidad, es decir, sus fundadores son hermanos, primos, etc. En cuanto a los elementos fundamentales, es que habiendo sido fundadas por una familia, lleva al menos una generación en funcionamiento, que esté gobernada por una familia desde su junta directiva o desde cualquier otro órgano de dirección, que sea propiedad en su totalidad o en una porción muy importante de una familia, que tenga vocación de continuidad o de trascendencia de los fundadores al resto de la familia,
tiene una visión a largo plazo, es decir, perdurar en el tiempo obteniendo beneficio. El ciclo de vida es muy parecido a las personas naturales y de allí la necesidad de la sucesión. Tiene una obtención de beneficio no solo financiero, sino económicos familiares. De acuerdo a Pavón y Alvarado, la manera más interesante de conceptualizar a la empresa familiar es como sistema, y así lo expresan cuando señala: desde nuestra práctica entendemos la empresa familiar como un sistema en el que se hallan estrechamente vinculados tres conjuntos básicos: la familia, la empresa y la propiedad, cada una de las cuales está integrado a su vez por personas que en un determinado momento pueden pertenecer solo a uno de los conjuntos o por el contrario a dos o tres de los conjuntos al mismo tiempo y encontrarse por tanto en alguna de las cuatro zonas que puede verse en la figura. En cuanto al modelo de los tres círculos, se puede decir que el modelo que refleja esta idea, conocido como el modelo de los tres círculos, fue desarrollado a principios de los años 80 por John Davis y Renato Tawiri de la Universidad de Harvard, y su importancia es tal que hoy por hoy la base de toda la teoría del estudio de la empresa familiar en el mundo. Esta concepción del sistema ayuda a los miembros de una empresa familiar a comprender mejor la dependencia mutua de las relaciones, así como visualizar la fuerte influencia de cada subconjunto sobre los otros y su interés y necesidad y expectativas. Importancia económica de la empresa familiar. Al hablar de empresas familiares, la percepción es que se trata de unidades de negocio pequeñas con tecnología obsoleta, recursos escasos y sistemas administrativos incipientes. Sin embargo, las cifras nos hablan de otra cosa. En España, el 85% total de las empresas son empresas familiares. El 70% del Producto Interno Bruto español lo generan las empresas familiares. El 70% de todo el empleo español lo generan las empresas familiares. En Europa, representa el 60% del entramado empresarial, empleando aproximadamente 100 millones de personas. Se calcula que mundialmente entre el 60 y el 80% de las empresas en el mundo son empresas familiares. Walmart, Cargill, Gap, Fiat, Benetton, Ferrero, Marriott, Levi Strauss, Estée Lauder, Televisa, Bimbo, Cemex son empresas familiares. La empresa familiar y la legislación societaria en Venezuela. En Venezuela no existe ninguna legislación especial que ampare la figura de la empresa familiar. Sin embargo, existen normas dentro del Código de Comercio que resultan acordes o idóneas para la defensa de algunas de las características esenciales de dichas empresas. Así tenemos, por ejemplo, el principio de la preservación de la propiedad en manos de la familia empresaria. Uno de los elementos esenciales para la sobrevivencia de la empresa familiar es que la propiedad de la empresa se mantenga siempre en manos de los miembros de la familia empresarial. En este sentido, existe en nuestra legislación artículos proclives al mantenimiento de este principio, y así tenemos el artículo 205 del Código de Comercio, señala: no obstante, en la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad puede, dentro de los 10 días siguientes al acto de remate, presentar una persona que adquiera el rematador la cuota rematada, pagando a este último el precio pagado por él y los gastos que haya hecho para la adquisición. El artículo 317 del Código de Comercio expresa: cuando el acta constitutiva no disponga otra cosa, la cesión de las cuotas sociales en las compañías de responsabilidad limitada estará sometida a las siguientes condiciones. Literal A: los socios tendrán preferencia para adquirir la cuota que vaya a ser cedida y ejercerán este derecho de conformidad con lo que haya establecido en el contrato social. Literal B: son nulas y sin ningún efecto para la compañía las cesiones de cuotas que se hicieren a terceros sin antes haber sido ofrecidas a otros socios y sin que preceda con un consentimiento formal de la mayoría de los socios que representen por lo menos las 3/4 partes del capital social. El artículo 318 del Código de Comercio señala que la cesión de las cuotas deberá hacerse por medio de documento auténtico y ser inscrita a solicitud de cualquiera de las partes en el libro de los socios para que pueda producir efecto respectivo a la compañía. No obstante, la transferencia no surtirá efecto con respecto a los terceros, sino después de ser registrada en el registro de comercio, lo cual deberá hacerse dentro de los 15 días siguientes a la inscripción
en el libro de los socios. El artículo 319 del Código de Comercio expresa en el documento constitutivo de la compañía que podrá establecerse que los socios tendrán derechos preferentes para adquirir, dentro del plazo que se fije en aquel, las cuotas sociales del socio que hubiere fallecido, apreciadas por los interesados o por medio de expertos, si aquellos no llegan a un acuerdo. El artículo 320 del Código de Comercio señala: si una cuota social pertenece pro indiviso a varias personas, estas designarán la que haya de ejercer los derechos inherentes a dicha cuota, sin perjuicio de que todos los comuneros respondan solidariamente de cuantas obligaciones deriven de la condición de socio. El artículo 321 del Código de Comercio expresa: en caso de usufructo de cuotas sociales, la cualidad de socio residirá en el nuevo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar de las utilidades que se obtengan durante el periodo del usufructo. En cuanto al principio de mantenimiento de la dirección de la empresa en manos de los miembros de la familia empresaria, el artículo 323 del Código de Comercio expresa: para la revocatoria de los administradores que sean socios será necesario decisión de la mayoría absoluta de socios que representen no menos de las 3/4 partes del capital social. El artículo 230 del Código de Comercio señala: si en el acto constitutivo de la compañía solo uno o alguno de los socios han sido autorizados para obrar y firmar por ella, solo la firma y los actos de estos bajo la razón social obligan a la compañía. Todo socio cuyo nombre esté incluido en la razón social está autorizado para tratar por la compañía y obligarla. El artículo 235 del Código de Comercio señala: la compañía en comandita se administra por socios sin limitación y solidariamente. La razón social de la compañía debe necesariamente ser el nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, a menos que ésta sea el de una compañía sucesora de otra y que presente con tal carácter. El artículo 238 del Código de Comercio señala: los comanditarios no pueden ejecutar acto alguno de administración, ni pueden ser apoderados generales de la sociedad, pero sí pueden ser apoderados especiales de ella, expresándolo claramente. La contravención de esta disposición hace responsable al comanditario como socio solidario. Esta prohibición no se extiende a los contratos que la compañía haga por su cuenta con los comanditarios como si fueran extraños. Hola a todos, soy Nilson Monterrosa. El principio de no competencia con la empresa familiar es indispensable en la empresa familiar un comportamiento leal de sus miembros y administradores que excluya la posibilidad de competencia que vaya en detrimento de fin económico de dicha empresa. Entre los artículos que deferían este principio tenemos en el artículo 232 del Código de Comercio señala: los socios en nombre colectivo no pueden tornar interés en otra compañía en nombre colectivo que tenga el mismo objeto sin consentimiento de los otros socios. Se presume el consentimiento si persistiendo en interés al celebrarse el contrato era conocido de los otros socios. No se conviene expresamente en que cesase. El artículo 233 del Código de Comercio expresa: los socios no pueden hacer operaciones por su propia cuenta, ni por uno la de un tercero en la misma especie de comercio que hace la sociedad. El artículo 326 del Código de Comercio señala: los administradores no pueden hacer operaciones por su cuenta propia ni la de un tercero en la misma especie de negocio que realiza la compañía sin el consentimiento de todos los socios. Tampoco podrán los administradores tomar interés de otra compañía que explote la misma rama de negocio que aquella a la cual pertenecen, al menos que para ello sean autorizados por todos los socios. Hola, saludos cordiales. Quien les habla, José Alexander Díaz. Dando continuidad con la exposición, les hablaré sobre la sucesión en la empresa familiar y su legislación. Primero que nada, vamos a comenzar estableciendo las sucesiones en la empresa familiar y la legislación venezolana. Quizás una de las más críticas es la coyuntura que se presenta en la empresa familiar, y es la sucesión, en sus dos vertientes, la sucesión gerencial y la sucesión patrimonial.
Primero, la sucesión gerencial es la sucesión del mandato o del poder dentro de la empresa u organización. En cuanto a la sucesión patrimonial, es la sucesión del patrimonio del fundador a sus sucesores. La sucesión patrimonial en Venezuela está regulada por el Código Civil y por la Ley de Donaciones y Sucesiones. Primero que nada, el Código Civil dicta, entre otras materias, las personas que pueden recibir una herencia y el orden en que esta herencia se recibe, es decir, el orden de suceder. Quienes no pueden recibir las herencias por causa de indignidad o incapacidad, y las dos formas de suceder mediante testamento o an istetato. ¿Qué parte de la herencia resulta intocable por los llamados herederos forzosos, que es la legítima, y cómo funciona la institución de la colocación de regreso de los bienes a la masa hereditaria? En cuanto a la legítima, decimos que es adjetiva y se presenta entonces en nuestro ordenamiento como una limitación cuantitativa impuesta por la ley a la libertad de testar a favor de determinados familiares del cujus. Constituyen una porción o un sector de la herencia respecto del cual el testador no tiene posibilidad de disposición. Entonces, la legítima es una limitación de la voluntad del testador. Ahora bien, la condición de heredero legitimatario o forzoso a quien corresponde la legítima ha sido diferenciada de la condición del heredero legítimo o legal, cuyo carácter viene dado por la ley en el caso de la sucesión an intestato. Dicho esto, podemos decir que la ley de donaciones y sucesiones nos indica cómo y qué monto debe pagar los herederos por lo que se recibe en herencia, lo cual dependerá del grado de filiación consanguínea que tengan los herederos con el causante y el monto de lo que cada heredero recibirá. De lo anterior, cabe resaltar algunas consideraciones que afectan directamente las posibilidades de subsistencia de la empresa familiar. Primero, muchas veces las estrictas instituciones del Código Civil, como la legítima y el orden de suceder, traen a las empresas familiares individuos que, lejos de fortalecer, la debilitan, y por esto se establece lo que es la trascendencia. Segundo, el pago del impuesto sucesoral se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la empresa familiar, no solo por su monto, ya de que por sí su exagerado y actualmente debido rezago del ajuste de la unidad tributaria, cualquier modesta sucesión se ubica en el peldaño más alto. Para ello se encontrarán en la tabla aplicable a esta herencia la ley de donaciones y sucesiones para el cálculo del correspondiente impuesto. Tercero, otro problema ligado al tema es la mala planificación en el momento de encarar el tema de la sucesión patrimonial. Aquí encontramos normas que pueden resultar peligrosas a la hora de hacer cosas con el cuidado necesario. Esto lo establece el artículo 73 de la Ley de Donaciones y Sucesiones, que expresa lo siguiente: en los casos de venta, cesión, permuta o traspaso de bienes o constitución de derechos a título oneroso, cuando por indicios fundados, concordantes y precisos pudieran presumirse que se trata de una liberalidad, podrán los funcionarios fiscales estimar de oficio tal circunstancia y disponer la liquidación y el cobro de impuestos. Se consideran indicios válidos para establecer la presunción a que se refiere en este artículo. Esto es una parte de del citado artículo. Cuantas veces se pueda planificar esta sucesión, nos encontraremos con venta de padres e hijos por precios irrisorios que nunca han llegado a pagarse o siendo pagados en precios
devuelto inmediatamente. Casos calcados de aquellos que la norma pretende evitar o proscribir. Seguidamente encontramos el protocolo familiar. Señala Fernández y Reyes en la obra La empresa familiar que hay que concebir el protocolo como una verdadera constitución familiar. La Carta Magna la opera prima y maestra de la familia. En el protocolo no solo van a conciliarse problemas patrimoniales o de gestión, sino fundamentalmente problemas familiares. Mediante una concepción amplia y objetiva del protocolo, se conseguirá un objetivo que diferencia las empresas familiares de las empresas de capitales. Y esto es por medio de la armonía de la familia. Podríamos decir entonces que el protocolo familiar es un acuerdo de naturaleza jurídica compleja, firmando entre familiares, socios de una empresa, actuales prescriptibles en el futuro, con la finalidad de regular la organización y gestión de la misma, así como las relaciones entre la familia, las empresas y sus propietarios, para dar continuidad a la empresa de manera eficaz y con éxito a través de las siguientes generaciones familiares. A estos efectos de este Real Decreto se entiende por protocolo familiar aquel conjunto de pactos suscritos por el socio entre sí o con terceros, con los que guarda vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en los que tengan interés común en un orden de lograr un modelo de comunicación y un consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre las familias, la propiedad y las empresas que puedan afectar a la entidad. Luego tenemos que, a pesar de ser un traje a la medida de cada familia, típicamente un protocolo familiar lo vamos a encontrar en 10 aspectos. El primer aspecto son los principios generales. Vamos a mencionar esos principios. Primer principio, el principio de separación de la familia y la empresa. Segundo principio, el principio del patrimonio afecto y no afecto. Tercer principio, el principio del mantenimiento de la propiedad en manos de la familia. Cuarto principio, principio de los valores de la familia y la empresa. Segundo, descripción de la estructura societaria. Tercer aspecto, normas sobre la sucesión gerencial y patrimonial. Cuarto aspecto, creación de los órganos de gobierno familiar, que son el Consejo de Familia y la Asamblea Familiar. Quinto aspecto, vinculación del gobierno de la empresa con el gobierno de familia. Sexto aspecto, régimen de las acciones o participaciones. Séptimo aspecto, compromiso de la empresa con la familia y la familia con la empresa. Octavo aspecto, trabajo de los familiares en la empresa. Noveno aspecto, modificación del protocolo. Y por último, el mecanismo de prevención y resolución de conflictos. Además de todos estos aspectos, podemos mencionar algunas normas o pactos sobre la fuerza moral. En otras palabras, normas de conducta familiar no susceptibles de coerción jurídica. Siguiente norma. Normas o pactos con fuerza contractual únicamente entre los que firman el contrato. Es decir, normas contractualmente obligatorias. Última norma. Normas o pactos con fuerza y eficiencia frente a terceros que no han firmado el protocolo, cuya eficiencia se le da al ser incorporada en los estatutos sociales de las sociedades que se trate. En Venezuela, jurídicamente, el protocolo estaría sujeto al principio de la libertad de la forma imperante en nuestro derecho contractual y contenido en los artículos 1133 y 1140 del Código Civil, los cuales expresan lo siguiente.
El artículo 1133 dice que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El artículo 1140 indica que todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidas a las reglas generales establecidas en este título, sin perjuicio de las que establezcan especialmente en los títulos respectivos para algunos de ellos en particular, y es en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales que así establezca la ley. Luego tenemos, por otro lado, y para su validez, el protocolo no necesariamente, sino por la concurrencia de los requisitos, esencialmente de cualquier contrato, manifestado en el artículo 1141 del Código Civil, en el cual dispone lo siguiente. El artículo 1141, las condiciones requeridas para la existencia del contrato son, primero, consentimiento de las partes, segundo, objeto que pueda ser materia de contrato, y tercero, la causa lícita. El protocolo entonces podrá estar contenido en un documento privado, lo cual parece lo más recomendable o auténtico. Incluso podría pensarse que a la luz del numeral 9 del artículo 19 del Código Comercio, parte del protocolo podría anotarse en el registro de comercio. En síntesis general, la lógica y la práctica indica que las razones de confianza, lo más recomendable es que el protocolo se extienda en un documento privado y que aquella parte del mismo se deba tener efecto contra tercero y se lleven al conocimiento de estos vía estatutos sociales por mandato de los artículos 217 y 221 del Código de Comercio. Otros elementos que podemos mencionar y que son interesantes destacar es que aunque el protocolo solo obliga a quienes lo suscriben, recordamos que el propio Código Civil permite tanto las estipulaciones a favor de un tercero como la promesa del hecho de un tercero. Y en este sentido, los artículos 1164 y 1165 del Código Civil dispone lo siguiente. El artículo 1164 dice lo siguiente: se puede estipular en nombre propio provecho a un tercero cuando se tiene un interés personal, material o moral al cumplimiento de la obligación. El estimulante no puede revocar ni estipular ningún mandato, salvo convención en contrario. Para efecto de la estipulación, el tercero adquiriente en un derecho contra el promitente. El artículo 1165, en lo que ha prometido la obligación o el hecho de un tercero, está obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero rehúsa obligarse o no cumpla con el hecho prometido. Por último, cabe preguntarnos por la vigencia del protocolo familiar, y en este sentido es conveniente dejar claro que aunque el protocolo no tenga en un término de duración establecido, su propia naturaleza impone revisarlo y adaptarlo con ciertas frecuencias. A continuación tenemos los órganos de gobierno familiar. Así como la empresa cuenta con órganos de gobierno y deliberación, junta directiva y asamblea de accionistas, la dinámica interrelación entre esta y la familia impone que esta última debe tenerlos también, y se incluyen lo que es el Consejo de Familia y la Asamblea Familiar. Los órganos de gobierno familiar típicamente resultan creados a través del protocolo familiar y sirven como puente o vaso comunicante entre la empresa y la familia. Lo que se trata que la familia posea gobierno
organizado, capaz de relacionarse de manera correcta, asertiva y sinergia con la empresa para poner en funcionamiento la creación de riqueza, no solo material, sino también espiritual, logrando en tal anhelo el equilibrio entre el corazón y la cartera. Existen entonces dos órganos que normalmente gobiernan la familia empresarial, y estos son: primero, el Consejo de Familia, que viene a ser el órgano intermediario entre la familia y la sociedad, el cual tiene como función fundamental el asegurar el cumplimiento del protocolo familiar, siendo entonces un órgano ejecutivo. Ahora bien, la Asamblea Familiar, que consiste en un órgano deliberante, concebido para recibir y procesar información sobre la marcha de los negocios de la familia y sobre los proyectos tanto de la familia como de la empresa. El protocolo debe contener previsiones sobre el funcionamiento de ambos órganos, referido a la convocatoria, asistencia, mayoría de adopción de acuerdos, entre otros. Las deliberaciones y las decisiones de los órganos de gobierno familiar solo tendrán un efecto interno o contractual para aquellos que la suscriben. De tal modo que la creación de los órganos del gobierno familiar en Venezuela serían productos de un acuerdo para socialmente que el protocolo familiar sea amparado en el hecho de que nada que impida las participaciones de la sociedad interna. Suscribir contratos, colaboraciones que le permitan dotarse de una organización mínima para el cumplimiento de sus fines específicos, como la familia empresarial. Ahora bien, les voy a hablar de qué se requiere para que una legislación especial ampare la empresa familiar en Venezuela. Primero que nada, pareciera más bien que lo correcto es adaptar ciertas normas del derecho civil y tributario para permitir una sucesión gerencial y patrimonial más fácil en la empresa familiar, que pueda asegurar la trascendencia del legado empresarial a través de las sucesivas generaciones y la creación de riquezas que puedan transformar empleo y bienestar social. Así, las cosas, una vez rebaja o exonera del pago del impuesto sucesoral para las acciones de empresas familiares conforme a las compañías anónimas, por ejemplo, podrían ser unos incentivos muy importantes que puedan flexibilizar a las instituciones sucesorales como la legítima, que permitiera que solo aquellos herederos competentes generen y quedarán dentro de las accionadas empresas familiares en marcha, comparando al resto con otro tipo de bienes de valor que equivalen dentro del propio patrimonio familiar. Para finalizar, lo dejamos con una frase de Zig Ziglar que dice así: si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo. Desde la virtualidad nos despedimos, hasta una próxima oportunidad.